Bien, en este sector vamos a hablar sobre el libro de Daniel, pero en especial referencia vamos a hablar sobre los ataques a este libro. Si bien, como vimos anteriormente, el libro de Daniel ha sido uno de los libros más leídos últimamente, pero así también ha recibido muchas críticas sobre diferentes áreas de la composición de este material. Vamos entonces a ver los cuatro ataques, en qué se relacionan, y vamos a ver en qué consiste cada una. Y después vamos también a ver diferentes autores, las opiniones a lo largo de la historia, y vamos a llegar a una conclusión según lo que vayamos a exponer, una conclusión final para cerrar este tema. Bien, el primer ataque tiene que ver con la paternidad literaria de Daniel. ¿Sí? Acá los críticos atacan en sí la obra literaria y dicen que fue escrita por varios autores durante el siglo II a.C., lo cual nosotros como adventistas creemos que fue escrita por Daniel, pero acá hay otra opinión que dice que fue escrito por diferentes autores y, y en el siglo II a.C. Eh, Según más adelante vamos a explicar, pero uno de los enfoques nuestro es que fue escrito por Daniel y fue escrito en el siglo VI a.C. ¿Sí? El segundo, el segundo ataque consiste en la historicidad. ¿Sí? Los críticos aquí atacan al personaje de Daniel diciendo que es legendaria, al igual que sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los cuatro jóvenes que no se inclinaron ante la estatua, y, y los críticos dicen que fueron personajes legendarios, que son personajes imaginarios. Eso es lo que se está atacando en este sector. Y en el tercero, también el estilo lingüístico. Esto se debe a que en el libro de Daniel encontramos textos, si vamos a los textos originales, a las copias y al idioma original, vemos que fue escrito una parte en hebreo, la otra sección, una partecita ahí en arameo y después otra vez en hebreo. Y esto ha llevado también a que varios críticos piensen que esto se relaciona en los tiempos del siglo II o en la época de los macabeos. Y el cuarto ataque hace referencia a las profecías. Aquí en este sector hay un rechazo totalmente a las profecías. Directamente hay un gran rechazo, lo cual hacen una atribución del libro a un nivel narrativo. Eh, o sea, y es muy exento del estilo apocalíptico. O sea, simplemente lo dejan en un nivel narrativo como si fuese una historia, un cuento, pero rechazan todo lo que tiene que ver con un libro apocalíptico, profético. Si hablamos un poquito más del arameo que aparece, si buscamos no en nuestras Biblias, pero sí en la Biblia hebraica, donde están escritos en el idioma original, vamos a ver allí que Daniel 1, del 1 al 2, está escrito en hebreo, pero a partir de Daniel 2 al 7 fue una parte que fue escrita en arameo. Y nuevamente en el Daniel capítulo 9 hay una parte que está escrito ya todo en hebreo. Esto a qué es lo que lleva entonces, que el arameo de Daniel estaría indicando que él escribió su libro en el siglo II a.C., en los días, como dijimos, de los macabeos y no antes. Y de esto muchos autores, muchos críticos se basan y toman esto como que para refutar y fundamentar que este libro fue escrito no en el siglo VI, sino en el siglo II, donde habitaban los macabeos. Pero así también hubieron muchos autores que a lo largo de la historia contrarrestaron estas fundamentaciones, diciendo que no concordaban con los descubrimientos e investigaciones que se hicieron posteriormente, lo cual deja de lado el pensamiento de estos autores, ¿no? Vamos a analizar y a nombrar algunos que tuvieron un gran peso a la hora de investigar, y que son muy buenos para darnos cuenta en realidad
cómo fue compuesto y cómo fue la autoría y la autoría, digamos, de este libro. Rosanta fue uno de ellos, fue el primero en demostrar que era imposible, ¿no? Que Daniel fuera escrito en el siglo II antes de Cristo. Después tenemos a Kitchen, que es otro autor. Kitchen, él hizo un estudio, al estudiar el vocabulario, la ortografía y la fonética, concluye él que el arameo de Daniel, así también como el arameo de Esdras, es sencillamente un arameo imperial. También añade a ese arameo que ese arameo no provee ninguna base. El hecho de que esté escrito en arameo no significa que provea una base segura para asignarle al libro de Daniel una fecha en el periodo macabeo, y que el arameo de Daniel coincide durante el siglo 5, 6 o 5, que es totalmente posible que coincida con esa época. Tenemos el siguiente autor, que es Kutscher. Kutscher, él demostró que teniendo como base la orden de las palabras, el arameo de Daniel indica más bien un origen oriental y no occidental, si fuese del siglo II a.C. Y Tenxidor, también otro autor, llegó a la conclusión de que el arameo de Daniel es más probable que sea de la época persa que con los macabianos. Si vamos a los escritos de Qumran, a estos escritos que se encontraron, también vamos a ver que son los documentos. Estos documentos refuerzan el hecho de que el lenguaje de Daniel no es tardío, sino anterior, es decir, se relaciona más al arameo oficial o imperial. Entonces, Qumran exige que la fecha de Daniel sea una establecida en un periodo mucho más anterior que las supuestas por los macabeos. Y Stefanovich también, Stefanovich, él dice que en un estudio comparativo que él hizo entre el arameo de Daniel en inscripciones arameas de los siglos 9 y 7 antes de Cristo, lejos él de favorecer esta conclusión, sin querer favorecer esta conclusión, él sacó una conclusión muy buena y afirmativa, ¿no? Apoyando lo que nosotros venimos también creyendo. Él llega a la conclusión de que el arameo de Daniel es de una época helenística tardía, más bien él corroboró su asignada antigüedad tradicional del siglo VI a.C. Y Archer asegura que las evidencias gramaticales favorecen una fecha antigua para el arameo de Daniel. ¿Sí? Y estos diferentes autores, así a largo pantallazo, son autores que han dejado sus aportes y la verdad que comprueban todo lo que nosotros también estamos estudiando y aceptamos sobre el libro de Daniel, sobre su autoría y composición. Bien, así entonces parece que la argumentación referente al aspecto lingüístico, que un tiempo fue considerada como la más consistente, ahora parece ser la más inconsistente. En realidad, los textos en arameo contienen profecías y relatos que son de interés para las naciones paganas, también señalando, ¿no?, su orden de sección, su carácter y su destino. En ambos capítulos escritos en hebreo enfoca también el papel particular de Israel dentro de los acontecimientos internacionales, y Daniel puso en evidencia su familiaridad con estos escritos. Si Daniel no
no hubiese vivido en la época que dice haber vivido, sus profecías no serían tales y por ende Dios no sería capaz de predecir el futuro en forma tan detallada. Por lo cual en la conclusión vemos que el libro de Daniel no solo es un escrito con el estudiado propósito de dar ánimo a los judíos perseguidos durante los tiempos de persecución helenizante, todo lo contrario, ¿no? Daniel es un libro absolutamente profético, legado al pueblo de Dios por inspiración divina, para la edificación de su fe. Y en él se revela la supremacía y la dirección divina. Y también podemos ver descrito el propósito que tiene Dios con este mundo.